Saludo con gusto en esta mesa al director general del Nudo Inteligencia con Causa, a Juan Alfonso Mejía. Con el gusto de saludarte, Juan Alfonso. Y también le damos la bienvenida a Roberto Rodríguez Gómez. Él es sociólogo y director del programa universitario de estudios sobre la educación superior a ambos. Bueno, va a aparecer por acá arriba un relojito para que nos ayude a que sus opiniones vayan de un minuto y medio para hacer más dinámica esta mesa. Y me gustaría empezar contigo, Juan Alfonso. ¿Qué obstáculos observas luego de todo lo que vimos en la pandemia, el parón educativo que realmente se dio? ¿Ya nos pudimos recuperar o seguimos metidos en estos rezagos educativos y le sumamos también todas las grillas que traen los sindicatos y la Secretaría de Educación Pública? Juan Alfonso, me arranco contigo, adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto, Roberto, y a todo tu auditorio. Yo creo que el principal tema es que no exista una claridad de para qué quieres la evaluación. Y creo que en el pasado, hay que decirlo de manera muy clara, los profesores no le tienen miedo a la evaluación. Lo que no les gusta es que no exista una correspondencia entre su trayectoria profesional y el resultado de una evaluación. Y una evaluación también que, hay que decirlo, en el pasado creo que falló en retroalimentar a los profesores. Pero hoy, como antaño, Claro. creo que los profesores están solos en el terreno. Y esos profesores difícilmente, si les quitas la evaluación, pues tienen un mecanismo para saber cómo adaptarse y conocer qué prácticas, subrayo, prácticas educativas funcionan en el aula, porque al final de cuentas ahí es donde se realiza el hecho educativo. Y creo que es de cero ayuda para el sistema educativo, pero para el director de la escuela, como para la autoridad educativa en el Estado, como para el docente, pues que no existe una evaluación que le permita prenderle la luz al sistema e ir corrigiendo conforme va progresando en el hecho educativo. Sí, coincidimos que, Roberto, el hecho de que un docente pueda estar años, yo de pronto veo las notas que se reconocen a docentes por 30, 35, 40 años, no quiere decir que es un buen docente. Si no lo evaluamos, pues realmente difícilmente esos 30, 40 años van a ser de alguien, digamos, destacado. Que digamos que por lógica se entendería que si un docente está 30 o 35 años al frente es porque, digamos, tiene vocación. Al final de cuentas, me parece que esa sería una lógica, Roberto. La forma en que los mecanismos de evaluación para docentes se vinculó al otorgamiento de plazas y también para las maneras de ingreso y de promoción en la carrera docente, me parece que fue un factor que hizo complicado y en realidad no posibilitó la implantación de la evaluación como un mecanismo que fuera favorable al gremio docente. Yo estoy de acuerdo en que los profesores, en lo personal, pues no temen a la evaluación, pero sí el hecho de haberlo vinculado de la manera como se hizo al tema laboral ha generado un estímulo para que el gremio magisterial, llámese CENTE o una de sus fracciones como es la CENTE, se haya opuesto de la manera en que lo ha hecho a que prevalezcan estos mecanismos, sobre todo cuando se anunció, al menos para este sexenio, que se iba a eliminar esa función, la de evaluación docente con propósitos laborales, y a la agencia encargada de llevarla a cabo, la UIFICAM, la unidad para el efecto, aunque se ha eliminado formalmente o discursivamente, de hecho sigue operando. Riesgo está en que si ese mecanismo se cancela, ¿con qué se va a sustituir? ¿Y cuáles serán los nuevos mecanismos que van a regular el ingreso, la promoción y las categorías de los docentes? Claro, justamente pones un tema. ¿Cuál sería, digamos, el mejor mecanismo? Pero antes lo pongo sobre la mesa. ¿Ven un escenario, Juan, Roberto, ven un escenario
factible de poder discutir qué mecanismo puede ser el más factible? Porque coincidimos los tres y me parece que los profes no le tienen miedo a la evaluación, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente que exista una evaluación que sea justa, que sea transparente, que sea que refleje la realidad, por supuesto, y que, como bien decía, esté equilibrado la evaluación con digamos, una recompensa. Pero verías, Juan Alfonso, un escenario factible para poder discutir tras lo que vimos hace unos meses de paros, de amenazas, de protestas muy fuertes de las facciones del CENTE, de la coordinadora. Sí habría un escenario de poder discutir esto, porque al final de cuentas pues estaría parado, ¿no? Hasta nuevo aviso, Juan Alfonso. A ver, me adelanto. Independientemente de la discusión que se puede generar en el sistema federal, yo creo que a nivel estatal podríamos empezar a imaginar sistemas que permitan por lo menos ya no el ingreso o la promoción, pero sí la formación continua. Creo que uno de los problemas que tienen los profesores, independientemente de esta evaluación, es que no tienen herramientas en ocasiones que les permitan confrontar su contexto. Y no es un tema nada más de experiencia, sino de realidades diversas. O en su momento como secretario de Educación en Sinaloa, te puedo decir que pues varias de las estrategias que lanzó el Estado tenían que ver con escuchar a profesores que te estaban diciendo qué eran lo que necesitaban. Incluso el regreso, que hablabas hace un momento de la pandemia, el regreso a partir de estrategias como los centros comunitarios de aprendizaje, pues fue una estrategia de docentes donde lo que te estaban pidiendo es acompáñanos. Entonces, ¿qué es lo que veo independientemente de un asunto de ingreso y promoción, que es un tema como el que tocas? Formación continua. Creo que la formación continua sigue siendo poco pertinente y hay una gran oportunidad con la nueva escuela mexicana. Quiero ser muy claro. Creo que hay una forma de acompañar a los docentes en las prácticas, pero esto visto desde lo local. Ahora, veo una forma donde se tenga que llevar a cabo esta discusión. Creo que los docentes están claros y estarían dispuestos si existe una mejor comunicación que en el pasado, una mejor implementación que en el pasado, pero también creo que las autoridades no las veo hoy necesariamente dispuestas, pero pues bueno, me encantaría pensar que pueden darnos una sorpresa. Claro, claro. Roberto, ¿tú qué opinas al respecto de este posible escenario? Y Juan Alfonso pone un tema, los estados como entidades, digamos, autónomas, independientes en el tema educativo, que también pues no le pueden dejar todo a la federación, obviamente tienen sus atribuciones. Roberto. Estas atribuciones son mínimas, se reducen a la distribución de la nómina y a recomendar algunos contenidos para la enseñanza básica. Esa es la verdad. Y coincido mucho en que atacar de raíz el problema significaría mejorar considerablemente no solamente la formación continua, también la formación inicial, pensando en el escenario más favorable cuando las normales entreguen el perfil del docente con las capacidades y competencias, como se les quiera llamar, suficientes. El tema de Claro. la selección se reduce fundamentalmente a una cuestión de cupo disponible, pero no necesariamente a Ya. una calificación que las normales ya hicieron, sobre todo si aseguramos que esa formación es la pertinente. Y hablando de formación continua, bueno, esta ha sido un desastre, eso para decirlo en breve. Hemos experimentado muchas fórmulas distintas, poco atractivas para los profesores, ligadas a puntos para temas que tienen que ver con promoción, etcétera. Cuando tengamos la capacidad de diseñar esos sistemas de formación continua que sean sobre todo atractivos para los profesores, por un lado, que sean parte de su trabajo y que eso esté perfectamente claro, y que sean pertinentes para el currículum, el plan de estudio, los objetivos que se quieren conseguir, pues también estamos en un escenario diferente y los temas laborales me parece que comenzarían a bajar de nivel, si bien no a desaparecer, por supuesto.
También coincido en que la clave está en los estados, pero será en la medida en que las entidades federativas dispongan de presupuesto suficiente, que no es la situación actual, y de la Claro. autonomía suficiente como para poder manejar sistemas adecuados a sus realidades locales, a sus contextos. Ya, déjenme detenerme en esto que comentan sobre formación continua. A mí me llama mucho la atención que parecería que cada sexenio, cada administración, inclusive en cada año hay sacudidas en cuanto a alineamientos de formación continua y bueno, no al día, al año siguiente hay lineamientos que se vuelven a reajustar. Y parecería que formación continua significa estar como cambiando y cambiando y reinventando y reinventando. No sé, es mi percepción, quizás esté equivocada, pero no sé si esto también podría ser, no sé, parte de algún problema que se pudiera mejorar. Quizás a lo mejor no es un problema, pero no sé, esta parte de formación continua parecería también algo, un aspecto que podría considerarse como una debilidad, Juan Alfonso. A ver, creo que están saliendo distintos elementos muy importantes de lo que tuviera que ver como corolario la evaluación, porque la evaluación debe de ser al final de cuentas un paso hacia una mejora. Y aquí Sí. Roberto tiene toda la razón. Formación continua y formación inicial. Las normales son clave. Pero luego en la formación continua, que ha sido un desastre, quizás no nada más ahora, aunque creo que ha empeorado, y doy un indicador. En el 2016, caray, era poco, pero se llegó a tener un presupuesto más o menos de 1,700 pesos para la formación docente por profesor al año. Y este presupuesto ha caído a Ujú. alrededor de 70 pesos. Es decir, el, 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 Uf. la regresión que ha habido para decir que vamos a dignificar la carrera del docente, pero no te preocupas por algo que para ellos es muy importante, que es su formación y sobre todo frente al contexto. Y ya no nada más si la formación es pertinente, sino ni siquiera tienen presupuesto, me parece que es un indicador de qué tanto estás acompañando a los docentes. Y por otro lado, sin duda Roberto es un gran conocedor, pero déjenme hablar de mis limitaciones. Pero sí creo que como secretario o como Ujú. autoridad educativa en lo local, si bien es cierto, tienes el desafío presupuestal, lo cual es muy importante, y perdón, pero sin papelería no hay brujería, sin duda, pero si tienes Claro. amplio margen como autoridad educativa para no esconderte detrás de la federación, eh, para cumplir con ciertas partes de las cuales no te puedes salir, como sería el ingreso, por ejemplo, o el servicio profesional docente de antaño, o ingreso o promoción. Sin embargo, sí tienes forma de acompañar a los docentes en esa formación inicial o en esa formación continua, focalizar programas, empujar estrategias y siendo muy concreto Ujú. en lo que estás buscando. No nos vayamos muy lejos. Y con esto termino mi participación. Hoy hay 4 estados de la República que sí están evaluando a los docentes, porque justo, Gabriel, lo acabas de decir, ¿cómo vamos después de la pandemia? Bueno, el problema es que los resultados de esa evaluación llegaron 2 años después, no se les dio atención, no se les dio promoción, solamente se cumplió con una formalidad, pero ahora hay 4 estados, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes, que están empujando su propio sistema de evaluación a los alumnos, que les servirá a los docentes y que Fíjate. espero después venga el acompañamiento de los profesores. Bien. Roberto, ¿estamos a tiempo? ¿Está el sistema educativo o realmente ya hay generaciones perdidas? Hablando no solamente de los profes que se están formando, sino también de todo el estudiantado, toda la comunidad estudiantil que está por ingresar al sistema educativo o que está pasando a otro nivel educativo. Sí está perdida la generación, Roberto? No, a mí la verdad no me gustan mucho los escenarios apocalípticos, digamos, porque yo soy de la idea que las personas
están aprendiendo continuamente desde que nacen hasta que se mueren, para terminar. Ese es como si fuera Claro. una función natural el aprendizaje. Ahora, ¿qué se aprende? ¿Cómo se resguarda ese aprendizaje? Es un poco el propósito de la escuela como tal y de la educación como tal. Yo creo que siempre hay formas, maneras de recuperar lo que se ha perdido, sobre todo cuando sabemos qué se perdió. Uno de los temas de la pandemia, ya se señaló, es que la evaluación que se hizo llegó fragmentada y llegó tarde y llegó poco específica, etcétera, de manera que se desaprovechó un instrumento que oportunamente pudo haber evitado algunos problemas. Evitado algunos problemas, eso es lo que quiero decir. Yo no diría que es demasiado tarde, me parece que nunca lo es, pero sí hay que, digamos, poner sobre la mesa que ese tema existe y que tampoco está debidamente resuelto. Diría, por último, que la evaluación no es algo externo a la educación. La evaluación de estudiantes, la Claro. evaluación de docentes, etcétera, de los directivos, desde luego, es consustancial a la educación misma. Es una parte estructural de cualquier Muy bien. modelo educativo y con esa seriedad podemos entender cuáles son, sobre todo, sus ventajas. Claro, claro, y yo creo que eso es lo principal, que los sindicatos, que las expresiones magisteriales que existen al interior lo entiendan así, si no, pues no va a terminar la grilla. Bueno, me queda muy poco tiempo, Juan Alfonso, tienes 40 segundos para poder concluir esto. ¿Qué ruta ves de la discusión que se está dando alrededor de la evaluación educativa? A ver, me parece más importante que el sindicato y la grilla, como lo mencionas, que las mamás entiendan muchas veces, sepamos transmitirles que gran parte de sus hijos muy probablemente no están aprendiendo. Y la mamá en México, por el hecho de que la escuela esté abierta y esté un docente en el salón de clases, pues considera que ya es suficiente. Muy Y bien, creo que eso nos falta, construir una base social para la muy educación. bien. Nos vamos. Juan Alfonso, Roberto, les agradezco esta mesa. Se me hizo muy, muy interesante. Gracias, como siempre. Y a usted que estuvo también con nosotros, le invito, quédese a continuación en Mega Noticias. Con permiso, buen provecho.